Queridos jóvenes del 8º grado, nuestro texto de hoy es un cuento que se llama Calaíto Bombero. Les voy a leer y dar las explicaciones. Amoina o Calaíto heipeteía ha o hija huecha va oñembosaco y omboyaruja huacha supe. Calaíto, ñaja o popo beba. Calaíto, xerupituro ame etandere coba. Calaíto, ya ella mi nevoco neina. Upecha llamero Calaíto oma esaike, tira oma esauminte jesecuera kinihame. Calaíto, anire querella tapeor erejemo es árabe. Ya quereñeño pataja emandebe. Calaíto anga desu oye ogape oñe ereiche ereje harei cuata nemitai. Pechami omoyaru hikuai Calaíto. Ha'eanga enconiko mita pirumi y xavi jajova yaje omiva. ¿Qué clase de niño es Calaíto? Calaíto es un niño, en primer lugar, que no quería bañarse. Calaíto era un niño de quienes sus compañeritos todos se burlaban. También se le amenazaba. ¿Qué se le decía? Si tu mamá se va de vuelta en casa a hablar de mí, vas a ver que yo sí te voy a castigar. Le decían sus amigos, sus compañeritos, ya a un poco cubea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a jugar quién salta más lejos. Cuando así comenzaban a burlarse de él, ¿qué él hacía? Miraba, se ponía cabizbajo, era un chico así tímido, todo el mundo se burlaba de él y él sin decir nada. Así le jodían a Calaíto, le tomaban de burla, le tomaban del pelo. Razánico Inshion Sang es demasiado plagueón y llorón. Y yaokatu y shalai pamiba en Hakure y petemina moshupetanim manteotimbo shubi. Tenía la ropa rotosa y cuando le tocaban por la espalda, ¿qué salía de él? Lleno de ceniza, porque él hacía el famoso YPE. Jaete oí kunigo maro ya parecía que nunca se bañaba. Ja oyo baji esa pile ¿qué quiere decir esa pile que tenés en el ojo sucio? Opa baite omboyaru chupe. Boejara o por genoina mojina catueteo iba en ashurushu. Cuando la maestra llamaba a la lista, todo el mundo comenzaba a cuchichear. Calixto Romero, cuando decía, ¿qué repetían los chicos? Calaíto Bombero, decían. La maestra a veces se enojaba y a veces hasta se reía por ellos. Él siempre vivía cabizbajo. Cuando algo se le preguntaba, él ya temblaba todo. No tenía esa soltura en su manera de hablar. Oye, cuando se le decía, ¿por qué no te bañas, Calaíto? Que él contestaba, decía, ¿verdad? ¿Y por qué no te lavas la cara? Le decía, eso es por suciedad, le decía. Oye, vaina en chupe. Comita por yajúnico a la caebe, doye tiburomita, hei umi cuajara. ¿Qué decían los que le conocían? A la pinta, este Calaíto, ¿cuándo va a progresar? Y esta es la historia de Calaíto Bombero, escrito por Tadeo Zarratea. Buenos días.